Entonces, para hacer un brevísimo repaso o ubicación donde estamos, en las primeras clases de esta temática que estamos abordando, que son las ecuaciones diferenciales, empezamos a presentar más que nada para qué sirven, cuál es el objetivo de estudiar ecuaciones diferenciales en este tipo de carreras. ¿Bien? Y también algunos conceptos bastante importantes y centrales, como ecuaciones diferenciales, básicamente, cuál es su definición, cómo se clasifican, qué es una solución general, particular. eh, Vimos también qué es una familia de soluciones, un poco, digamos, como para explorar en general la temática. Y después, ya la clase pasada, más que nada, empezamos a ver metodologías de resolución que dijimos que nos iban a servir para, a partir de trabajar con una ecuación diferencial en particular, llegar a todas sus soluciones. Eso era resolver una ecuación diferencial. Y en todo caso, luego podríamos buscar una particular, si teníamos, por ejemplo, un problema de valores iniciales, a partir de esa solución general o de las soluciones singulares que aparecían. Lo que dijimos también es que para hacer esto, lo que nos importaban eran dos características de las ecuaciones diferenciales, que eran, por un lado, el orden, es decir, el orden de la mayor derivada que aparecía. Eso nos iba a reconocerlo, nos iba a ayudar a saber cómo resolverla o cómo no. Y por otro lado, luego del orden, su estructura algebraica, es decir, cómo se estructuraban la ecuación diferencial o cómo podíamos transformarla hasta llevarla a una cierta estructura, porque si la podíamos transformar de manera correcta, por supuesto, a esa estructura, entonces eso nos permitía predecir que se podía llegar a resolver a partir de un cierto método de resolución, siguiendo una cierta serie de pasos, ¿bien? Para hacerlo. Entonces, vimos las más sencillas de todas, que eran las resolubles por integración directa, que eran bastante simples de resolver. En general era integrar varias veces. Luego vimos las E2 a variables separables, que como verán ahí está en rojo. La trabajamos para orden 1, de primer orden, es decir, que solamente ecuaciones diferenciales donde aparecía una derivada primera, bien, no aparecían derivadas de mayor orden. Y vimos una serie de pasos, que ahora se los muestro, eran estos que están aquí, una serie de pasos que íbamos a ir siguiendo para poder encontrar todas las soluciones de esa ecuación diferencial, siempre y cuando podíamos transformarla a la forma algebraica que tiene allá arriba. Es decir, que la derivada de la función incógnita la podemos pensar como el producto de un término que tenía la variable independiente y no la independiente, y otro que tenía la variable independiente y no la dependiente. Bien, esa sería un poco la idea. No siempre nos iban a dar así la ecuación diferencial, pero con transformaciones válidas podíamos llegar a hacerlo. Este es el primer método. Cuando lo analizamos en detalle parece complejo, pero van a ver que no lo es tanto, solamente requieren separar las variables e integrar en ambos lados. A veces lleva un poquito más de tiempo ver si no estamos excluyendo alguna solución, pero el resto es bastante sencillo de hacer. ¿Bien? Ya lo van a practicar seguramente y eh, serán unos expertos y expertas en resolución por variables separables. Hicimos a partir de esto varios ejemplos, uno sencillo y directamente desde el álgebra, ¿no? Plantear la ecuación diferencial y resolver. Y también uno aplicado, bien, con un caso concreto, hicimos toda la resolución, esto ya lo tienen, ya lo vimos, ¿no? Por eso lo estoy pasando rápido. Encontramos la familia de soluciones, encontramos cuál de todas esas posibles soluciones era la que estaba relacionada con nuestro problema, y a partir de ahí pudimos expresar eh, encontrar el modelo matemático que describía correctamente nuestros datos experimentales, que era ese que tenían ahí. Bien, hasta ahí llegamos. Bien, fue el primer método que vimos, así que hoy vamos a empezar a avanzar un poco. Entonces, para eso les planteo una nueva problemática, una nueva situación que quiero que empecemos a analizar. Entonces, la pregunta que vamos a querer responder es, ¿existe alguna función f, definida una f de x, ¿no? En una función real cuya variable independiente es x, de modo que si sumamos los valores de abscisa y ordenada, es decir, de x e y, para cada punto de su gráfica, hallemos el valor de su derivada?
en ese punto. ¿Bien? Es decir, que si yo mm, conozco esa función, me paro en un punto de su gráfica, sumo cuánto vale x, cuánto vale y para ese punto, y siempre, para todos los puntos de su gráfica, lo que tengo que obtener como resultado es el valor de su derivada en ese punto. ¿Bien? O de la pendiente de recta tangente, por ejemplo, en ese punto. Entonces, visto así, suena bastante trabalenguas, ¿no? Como corno hago eso. Pero empecemos a intentar plantearlo. Fíjense, acá voy a tomar un ejemplo para que sea más sencillo. ¿Bien? Yo acá lo que tengo es una tabla de valores, ¿sí? Que me va a ayudar a entender el problema. Obviamente ustedes ya saben que las tablas de valores son limitadas a la hora de analizar una función, pero para que entiendan más o menos qué me están queriendo preguntar. Ay, a ver, escuché el... Manuel, sería más bien el límite del cociente de esa suma entre ordenadas sobre abscisas, claro, sería ese límite. Lo que pasa es que, bueno, ya como verán, no es tan sencillo. Bien, hay que relacionar x, y el resultado de ese límite del cociente incremental, lo cual es bastante, bueno. Y eso tiene que valer para todos los x. Pero fíjense esto. Acá yo lo que propuse como ejemplo es una función, ¿no? X cuadrado, la cuadrática básica. Entonces, en esta primera columna seleccioné algunos puntos de su dominio, ¿sí? 0, 1, 2, 3. Por supuesto que acá podría haber infinitos más, ¿no? No necesariamente naturales, o el 0, podría haber negativos, fracciones, irracionales, lo que quieran. Yo seleccioné estos tres por simpleza. Estos serían los valores de x. A partir de esos valores de x, yo podría obtener los valores de y, es decir, las imágenes con la función. Entonces, para 0, 0, para 1, 1, para 2, 4, para 3, 9, y así podría continuar. Acá, en la tercera columna, lo que aparece sería la suma de su abscisa y ordenada para cada uno de estos puntos. Bien, la suma entre el x y el y. Bien, o sea, 0 más 0, 0, 1 más 1, 2, 2 más 4, 6, 3 más 9, 12. Y en la última columna, acá tengo su función derivada. Si la función es x cuadrado, su derivada es 2x. Y serían las imágenes de la derivada para cada uno de estos puntos. O sea, para 0 vale 0, para 1 vale 2, para 2 vale 4 y para 3 vale 6. ¿Bien? Yo lo que tengo que buscar es al menos una función, porque me pide alguna, ¿bien? De modo que esta columna, es decir, la suma de las x y las y para cada uno de los puntos, sea igual que esta columna. Es decir, que la imagen de la derivada, ¿bien? En todos los puntos. Acá vemos que en estos dos casos sucede, pero acá ya no tengo igualdad. Acá vale 6 la suma, mientras que la derivada vale 4, acá vale 12 y acá vale 6, no tengo igualdad. Yo necesito encontrar una función donde estas dos columnas sean iguales para cualquier x. No solo para estos 4, sino para cualquier otro que tome. ¿Bien? Negativo, menos pi, raíz de 3, cualquiera. Cuando encuentre la suma y encuentre la derivada en esos puntos, tienen que darme el mismo resultado. Acá tienen, por ejemplo, tienen otro ejemplo. Tienen, la función es la exponencial en base e, tomé los mismos x, e a la 0 me da 1, e a la 1 me da e a la 2 me da e al cuadrado, e a la 3 me da e al cubo. Acá tienen la suma, 1 más 0, 1, 1 más e, 1 más e, 2 más e cuadrado y así sucesivamente. Y la derivada de la función es e a la x. Bien, entonces en estos valores tengo estos valores de imagen. ¿Esta columna es igual a esta columna? No. Entonces, e a la x no es una de las funciones que estoy buscando. Bien. Ahora, no sé si entendieron más o menos cuál es el planteo. Mi pregunta es, ¿cómo puedo ese problema que yo lo tengo escrito de esta forma coloquial, escribirlo en una forma simbólica? Los escucho, a ver. ¿Cómo podrían escribir esto en forma simbólica? Lo vamos a escribir acá abajo.
¿A qué te referís con simbólica, profe? Así podríamos plantear sus igualdades. Sí, podría implementar una igualdad, digamos, usando alguna operación. Fíjense que ahí está escrito en palabras, digamos. ¿No? Existe alguna función f que si sumamos los valores, ¿cómo eso lo podemos expresar? Usando simbolitos. Como se les ocurra, ¿eh? Lo vamos pensando. Esto lo traigo porque es uno nuestros objetivos también en este tema. Van a ver cuando resuelvan práctica de la guía de trabajos prácticos que muchas veces no les vamos a expresar las ecuaciones diferenciales o los modelos usando símbolos, sino usando palabras. Muchas veces le vamos a decir, la derivada es directamente proporcional a tal, bla, bla, bla. Entonces ustedes tienen que expresarlo simbólico. Ah, bien, interesante. A ver, Isabela lo que plantea es, voy a escribir, ¿cuál es f tal que f', a ver, es x más y? Con x perteneciente a los reales. Bien, perfecto, me encanta. ¿Sí? Está muy... o sea, es lo mismo que está acá arriba, solamente que escrito en forma simbólica. Estamos buscando f que cumpla esta condición, que es que la derivada de f sea igual a la suma de la abscisa más la ordenada. ¿Bien? Y esto vale para cualquier x que yo tome. Ahora, acá, más allá que esto no es incorrecto, o sea, está bien, quizás lo voy a hacer una peque'ña transformación para que sea más relacionado con lo que estamos viendo hasta ahora. Yo acá, como mi función es f', y yo es la función que estoy buscando, lo que podría plantear es esto. Bien, lo que podría plantear sería, ¿cuál es la función y de modo que la derivada de y en cada punto sea igual a la suma de su abscisa y su ordenada, punto a punto? ¿Bien? O sea, cuando y' es igual a x más y. Y eso pase para todos los x reales, ¿no? Entonces, ¿qué obtuve ahí? ¿Qué es eso? Una Isabel. Edo. Bien. ¿Qué más? Una Edo. O sea, es ordinaria porque nuestra función incógnita, que sería esa i, sería una función real, ¿no? ¿De qué orden? 1. 1. Bien. Y lo que tendríamos que empezar a ver ahora es si es o no. O sea, ¿es resoluble por integración directa? O sea, yo acá integro y listo. No, ¿no? O sea, para hacer eso yo lo que necesitaba es decir, bueno, la derivada es igual a tal. O sea, por ejemplo, y' es igual a f de x. O me sacaré f porque f lo estábamos usando con otro sentido. Y' es igual a g de x. ¿No? Como por ejemplo, la derivada primera es igual a x al cubo. Entonces, en esos casos, con solo integrar, puedo llegar al resultado. Acá fíjense que eso no es así. Acá lo que tenemos es la derivada igual a una expresión en donde aparece y, donde aparece x, es más compleja, ya no puedo integrar y listo. ¿Qué otro método podríamos tratar de utilizar para resolverlo? Ahí está, Edo. ¿Qué se les ocurriría hacer ahí? Y como tenemos dos variables, separarlas. Bien, hacer variables separables. Bien. Entonces dijimos, bueno,
sabíamos cuál era la variable dependiente e independiente, bien, dependiente y independiente X, y cuál era el siguiente paso, qué teníamos que plantear para intentar empezar a separarlas. Expresar la derivada como diferenciales. Bien, entonces, primero expresábamos la derivada como en la notación de Leibniz. Bien, y ahora separar, ¿no? Que del lado izquierdo nos queden las y del lado derecho las x. Esto lo elegíamos así para que los diferenciales queden multiplicando. ¿Qué podrían hacer ahí? A ver, ¿podemos separar variables? Agrupar todos los términos de y de un lado y todos los términos de x del otro. Bien, ¿cómo lo hacemos? Vayan guiándome. El diferencial de x pasaría multiplicando la x e y pasaría dividiendo el diferencial de y. Bueno, pero ¿qué hago primero? ¿Paso multiplicando este? No se puede, profe. A ver, si yo hago eso, Hay que me queda hacer 1 sobre i por el diferencial de i es igual a... A ver, vamos por partes. Pasé el diferencial x para este lado. Tengo esto. Bien, si quieren lo escribimos así. X, hago distributivo. Ahora, No, no se pueden separar. hagamos lo que hagamos, intentemos lo que intentemos, no vamos a poder separarlas. Acá ustedes me pueden decir, bueno, este término lo paso restando para allá. Me quedaría de y menos y de x. ¿Logré separarlas ahí? No. ¿Por qué no logré separarlas? Por esto. Acá me aparece un diferencial de x de este lado que no debería aparecer. Solamente debería aparecer y. Entonces ese paso no me sirve. ¿Bien? Ustedes dicen, bueno, a ver, entonces lo que podemos hacer es, voy a obviar todos estos pasos, digo, no me sirvieron. Sigo desde acá. Ahí lo que puedo hacer es pasar restando la i. ¿No? Esta i que estaba sumando la paso restando para allá. ¿Las logré separar? No, porque acá me pareció este de x, ¿no? Sigue estando. Y este de x, como tengo una resta, no lo puedo pasar para allá multiplicando. Bien, o sea, este paso para acá está prohibido algebraicamente. Entonces no podría. Y así podrían intentar un montón de tiempo y un montón de técnicas algebraicas de para acá, para allá, para allá, y van a poder que es imposible separar solamente las y para un lado y solamente las x para el otro. Siempre les queda alguna dando vueltas en el lado incorrecto, algún diferencial mal ubicado. Es imposible. De hecho, esta ecuación diferencial no es a variables separables. Nunca la puedo pensar como a variables separables. ¿Bien? O sea, no va a llegar nunca a la estructura que nosotros queríamos. Que era algo así. ¿No? Esto es un poco. Esta estructura que nosotros queríamos, es decir, expresar este lado como un producto de un producto, ¿no? Entre una expresión con X y una expresión solo con Y, no lo vamos a poder hacer nunca. Bien, acá lo que tenemos es una suma, pero yo no necesito una suma, necesito un producto. Entonces, esta EDO, hasta ahora, no sabemos resolverla. Bien, no es ni por integración directa, ni a variables separables. Bien. Entonces, vuelvo acá. Voy a borrar esto. Ya planteamos nuestra EDO. A partir de nuestro problema pudimos plantear la ecuación diferencial que lo representa, que si la resolvemos vamos a encontrar estas funciones f que nos piden, si existen, quizás no existen. Pero el problema es que no conocemos una metodología de resolución. Bien. Ahí tienen la cuestión simbólica. Para cada punto, si le sumo la imagen de la función, eso me da la derivada en cada punto. Bien, que lo podemos escribir de esta manera, que es como lo escribimos recién. Bien. Entonces, acá tienen un poco los pasos que estuvimos haciendo recién. Fíjense, a este le pasamos la y restando para allá, quedó la x, pero no hay manera de que esto podamos
separar las variables. Ahora, cuando hacemos eso, llegamos a una estructura que se las presento, que es una estructura que vamos a empezar a usar mucho a partir de hoy, y que me interesa mucho que empiecen a reconocer, que es lo que se llama una estructura lineal. ¿Bien? Antes de avanzar, quiero hablar un poco de eso, porque siempre les cuesta un poco hablar de la linealidad. Yo tengo un conjunto de cosas, ¿bien? Y voy a trabajar con algo muy fuera de lo matemático para que me entiendan un poco mejor. Yo tengo un conjunto de cuadradito, circulito y triangulito, por ejemplo, ¿no? Ese es mi conjunto que tiene 3 elementos. Cuando yo lo que les propongo es combinar linealmente esos elementos, ¿bien? Y esa es la palabra que uso, o el término que uso desde matemática, una combinación lineal, ¿sí? Lo que les estoy queriendo decir es que a estos elementos los combinen entre sí, generen otro elemento, un cuarto elemento, que provenga de estos 3, pero no que provenga de cualquier manera, porque si yo les permitiese eso, ustedes podrían a estos elementos hacerle lo que sea. Por ejemplo, al cuadradito le sumo el circulito elevado al triangulito y todo eso lo divido por el triangulito al cubo. Eso sería una forma de combinar estos elementos para obtener un otro distinto. ¿Bien? Es una forma válida. Ahora, si yo le digo que ustedes combinen estos elementos, estos 3, de forma lineal, les impongo esa condición, la linealidad, entonces no van a poder hacerlo de cualquier manera. Siempre lo van a hacer de esta manera. Una constante, un numerito, o lo que sea, pero lo que yo voy a considerar constante por uno de los elementos, más otra constante distinta por otro, más otra constante distinta por el otro. Esa es la única manera admisible de combinar estos elementos para que yo pueda decir que los combiné de forma lineal. ¿Bien? No los puedo ni multiplicar entre sí, no los puedo dividir entre sí, no los puedo elevar uno al otro, no puedo hacer una raíz de... ¿Bien? Lo único que puedo hacer es multiplicarlos por constantes y sumarlos entre sí. Cuando eso sucede, cuando solamente multiplico por constantes y sumo, estoy hablando de linealidad. Por ejemplo, acá yo podría tener un cuarto elemento que sea, no sé, 7 cuadraditos menos 3 circulitos. Y ahí genero esta cosa, no sé, este cuarto elemento, que es una combinación lineal de estos. Ahí fíjense que la primera constante vale 7, la segunda vale menos 3, y la tercera vale... Para este ejemplo, ¿cuánto vale ese 3? 0. 0. Bien, también tiene un valor real. No aparece porque justo vale 0, entonces este término no lo escribo. Eso es una estructura lineal, ¿de acuerdo? Bien. Acá vamos a hacer lo mismo, vamos a pensar lo mismo, solamente que los elementos de mi conjunto no van a ser circulito, cuadradito, triangulito, sino que van a ser mi función incógnita y sus derivadas. Bien, entonces, acá como estamos trabajando con primer orden, las únicas posibilidades van a ser y o su derivada primera. Si agrego la derivada segunda, ya estaría trabajando con segundo orden. Bien, tercera, lo mismo. O sea, las únicas posibilidades que tengo para combinar son y e y'. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades para combinar linealmente estas funciones incógnitas? Sería C1 por uno de esos elementos más C2 por el otro de los elementos. Y ahí terminé, no tengo otra posibilidad. C1 y C2 acá no son constantes, en el sentido de que no son necesariamente números, son constantes con respecto a i. Es decir, son términos en donde no interviene i o i'. Pueden ser, sí, funciones de x, si quiero. Bien, o sea, esto puede ser un número, puede ser 7, o también puede ser, no sé, coseno de x. Lo importante es que en esta expresión de C1 o C2 no aparezca i.
Entonces, esta es una estructura lineal, bien, de primer orden. ¿Sí? Más o menos me siguieron. Es una función donde no interviene y por la derivada primera, más otra función donde no interviene y por la función sin derivar. Eso es una estructura lineal. Fíjense que esto, lo que teníamos acá en nuestro ejemplo que estábamos analizando, es una estructura lineal. ¿Sí? Acá, ¿cuánto valen esta constante y esta constante? La constante C1, en este ejemplo, ¿cuánto vale? ¿Qué función es la que está multiplicando a I'? PX. ¿Cómo? No, que es PX. Bien, que acá es P de X. Pero en este ejemplo, ¿cuánto vale eso? Ah, bueno. Bien, es la constante 1. Es esta función que está acá. No la escribo porque no tiene sentido escribirla. Pero hay una función P que está multiplicando, o C1, lo mismo, que está multiplicando la derivada primera, que es la función constante en 1. Y hay una función Q, o C2, que está multiplicando la función sin derivar. ¿Cuál es? -1. Menos 1. ¿Bien? Entonces, acá encontré las dos constantes, estas dos constantes que acá me piden son estas dos, la función constante 1 y la función constante menos 1. Esto, fíjense que sigue una estructura lineal. Es función por la derivada primera más función por la función sin derivar, la incógnita sin derivar. ¿Bien? Genéricamente, si yo tuviera que escribir todas las posibles estructuras lineales de primer orden, escribiría esto, ¿no? Función por la derivada primera de la incógnita más otra función por la función sin derivar. Cuando a mí me aparecen estas estructuras igualadas a algo, bien, fíjense que acá y no interviene, pero que la función incógnita y sus derivadas yo las puedo transformar a este tipo de estructura, entonces voy a decir que estoy frente a una EDO lineal de primer orden. ¿De acuerdo? Entonces, acá lo que les presento es una nueva estructura, una nueva forma de las EDOs que nos va a dar indicios de que la podemos resolver. Entonces, les doy un ejemplo cualquiera. No sé, coseno de x por y' menos 3 igual a y más 2y'. Bien, a ver, no, vamos a hacer 3x. Tienen eso. Dicen, bueno, ¿es una ecuación diferencial? Sí, tengo una igualdad y tengo mi función incógnita, bien, y que aparece sola, o sea, sin derivar y derivada primera. Es una ecuación diferencial. De primer orden, porque la derivada de mayor orden que aparece es y'. Entonces, yo acá lo que podría ver es, primero si es a variables separables, debería ver si esta y', si la reemplazo por dy sobre dx, puedo, pasando para un lado y para otro, llevar todas las y para un lado y todas las x para el otro. O también puedo ver si cumple la estructura lineal. Entonces, para saber eso, lo que tendría que hacer primero sería pasar todo lo que tiene y, ya sea y o y', todos esos términos lo paso para un lado, y todos los términos que no tienen y lo paso para el otro. Bien, fíjense que eso acá se cumple. Todos los términos que están multiplicando a y o a y' están del lado izquierdo. Y del lado derecho quedan términos donde y no aparece. Entonces lo voy a hacer. De este lado me quedaría coseno de x por y'. Este término donde no aparece y lo voy a llevar a la derecha. Y estos dos que tienen y los voy a pasar a la izquierda. Entonces me quedaría menos y menos 2y'. Y del otro lado 3x, ¿no? Y ahora, del lado derecho ya está. Acá encontré esta cosa que no sé qué es. Mientras que del lado izquierdo, lo que tendría que hacer es ver si yo puedo llevar todo esto a esta estructura. Función por y' más función por y sin derivar. ¿Puedo hacerlo? Y si puedo hacerlo, ¿cómo? Profe, Sí, ¿por qué el coseno también queda con las y? El coseno de x. porque lo está multiplicando. O sea, yo acá lo que estoy haciendo es una división en términos, ¿bien? Por sumas y restas.
Tengo este término, este término, este término, este término. Ah. Llevo a la izquierda todos los términos que incluyen I o I', que serían estos tres, y para el otro lado los términos que tienen X, solamente. Bien, o sea que no tienen... Claro. O sea, el coseno queda porque afecta a la función I. Claro, está multiplicándolo. Si este coseno hubiera estado sumando, sería otro término que puedo pasar para el otro lado. Claro, gracias. De nada. Ahora, estos tres términos, ¿los puedo transformar en una estructura de esta manera? Bien, tendría que encontrar Podés algo... sacar tu factor común, ¿no? De Bien. I'. Perfecto. Fíjense que con la I sin derivar no tengo problemas, aparece una sola vez. Pero I' aparece dos veces. Podría sacar un factor común. Entonces, básicamente, si saco factor común I' en estos dos términos, me quedaría multiplicada por coseno de X más 2, menos 2, ¿no? Dicho de otra manera. Con este término y este término, yo saco factor común I'. Me quedaría coseno de X menos 2 por I'. Menos I. Y ahora, haciendo eso, fíjense que esta edo horrible que tenía acá arriba, la llevé a una estructura que conozco, que es esta, que es una estructura lineal. ¿Quién sería P de X en este caso? Coseno de X menos 2. Bien, esta sería P. Fíjense que no es necesariamente una función constante, no es un numerito. Lo importante es que es una función donde no aparece I, solamente aparece la variable independiente, X. ¿Cuál es Q en este caso? Menos Menos 1. 1. Menos 1. Y R de X es una función también que está ahí, pero que no depende ni de I ni de I'. Y en este caso es 3X. ¿Bien? Entonces, acá lo que tengo, si lo hacemos en colores, es P, naranja, es toda esta expresión. Q, verde, es el menos 1. Aquí creo que no tengo ese color, pero bueno, sabrán entender que la marrón R es 3X. ¿Bien? Entonces, acá aparece una nueva estructura. Como verán, no siempre van a verla, obviamente, esa estructura. Lo importante es que con pasos algebraicos válidos, pasando de un lado para otro, cosas por el estilo, puedan transformar la EDO a una EDO en esta estructura. Cuando lo hacen, ustedes pueden decir, listo, esta EDO es lineal, porque cumple esa forma, de primer orden. Porque la derivada de mayor orden es. Bien. Basta con esto. Llegamos acá entonces a esta estructura. Esta estructura la vamos a subclasificar. ¿Bien? O sea, a las lineales de primer orden la vamos a clasificar en dos grupos, que van a ser las lineales homogéneas, ¿bien? Y las no homogéneas. Ustedes me dirán, ¿por qué no le pusieron heterogéneas? No sé, pero bueno, así es la vida. No es tan buena como uno espera. Las homogéneas les vamos a llamar a aquellas donde esta expresión que queda del lado derecho del igual es la constante en 0. ¿Bien? Es decir, que P por I' más Q por I igual a 0. Mientras que las no homogéneas, básicamente son todas las demás. ¿Bien? Donde cuando la reestructuramos en esta forma, del lado derecho no quedan igual a 0. Queda igual a cualquier cosa que no sea 0. ¿Bien? Cualquier función de X que no sea la constante nula. ¿Por qué la dividimos así? Porque cuando la llevamos a esta estructura, saber si es homogénea o no homogénea nos va a servir. Si es homogénea, o sea, si yo hago esto, lo intento llevar a esta estructura y acá me queda P por I' más Q por I igual a 0, entonces la puedo resolver por variables separables. Todas las lineales de primer orden homogéneas se pueden resolver a variables separables. ¿Bien? Mientras que, si no es homogénea, a veces sí, a veces no, pero yo ya en ese caso iría por la resolución que vamos a ver pronto para este tipo de EDOs.
Bien, o sea, si acá tenemos una expresión que no es 0, y ya es poco probable, no es imposible, pero es poco probable que se pueda resolver usando el método de variables separables. Bien, entonces, por eso, esto, ¿bien? Acá nos introdujimos en las E2 lineales, ¿sí? En este cuadrito que habíamos hecho. ¿Se acuerdan que yo les había dicho, bueno, las E2 lineales son ahí un poco más complejas, ya van a aparecer, acá tienen. Obviamente las E2 lineales pueden ser de orden 1, que son las que estábamos viendo recién, pero también pueden ser de orden mayor a 1, que las vamos a ver en estos días, ¿bien? Pero toda esta parte que está acá, por ahora olvídensela. Estamos de este lado, estamos trabajando las E2 lineales de orden 1. Todas las E2 lineales de primer orden homogéneas, que sería esta zona que está acá, fíjense que se solapa con las variables separables. Bien, o sea, en estas E2 que yo puedo encontrar en esta estructura, puedo elegir resolverla como lineal o puedo elegir resolverla como variables separables. Yo les recomiendo que lo hagan por variables separables, que es más fácil. Bien, pero la pueden hacer de cualquiera de las dos maneras. Y después, las E2 lineales no homogéneas, algunas sí se solapan, puede ser que la podemos resolver así, pero en general no. Bien, fíjense que las que están acá no están dentro del cuadrito rojo, así que tenemos que saber cómo resolverlas. Les voy a demostrar muy rápidamente que las lineales de primer orden homogéneas, ¿ves? Lo ven acá, la forma, que es lineal de primer orden homogénea, todas se pueden resolver a variables separables. ¿Qué puedo hacer con esto? Miren, yo lo que puedo hacer acá es, voy a, en vez de escribir P de X y Q de X, voy a escribir P y Q para que sea más sencillo. Yo esto debería genéricamente, o sea, para todos los casos, poder separar las Y y las X, ¿no? Todo lo que depende de Y por un lado, todo lo que depende de X por el otro. Fíjense, lo voy a intentar hacer. Voy a pasar esto restando para allá. Me queda P por el cociente de diferenciales es igual a menos Q por Y. ¿Bien? Ahora, identifico todo lo que depende de X. Lo que depende de X es P, que depende solamente de X, el diferencial, y Q. Mientras que tanto, o menos Q si quieren. Mientras que tanto el diferencial de Y como este Y que está acá, dependen de Y. Entonces lo que tendría que hacer es llevar todas las X para la derecha, todas las Y para la izquierda. Vamos a ver si lo podemos hacer. Como son todos productos, lo puedo ir pasando para un lado o para el otro sin problemas. Entonces, esta Y la paso para este lado dividiendo. Me queda 1 sobre Y por DI. Y de este lado me quedaría menos Q sobre P. Esta P la paso dividiendo. Y este diferencial lo paso multiplicando. Bien, fíjense, del lado izquierdo, todas las cosas con Y. El diferencial, Y. Del lado derecho, todas funciones o expresiones que dependen de X. Menos Q sobre P, ambas dependen de X por el diferencial de X. Como puedo hacerlo, y fíjense que esto no es un ejemplo, es un caso genérico, puedo asegurar que cualquier función lineal de primer orden homogénea, yo voy a poder separar variables y por lo tanto voy a poder resolverlas por variables separables. Bien. Eso lo tienen, no sé si me siguieron, si queda alguna duda, pero eso lo tienen más prolijito ahí. Fíjense que quedó lo mismo que tengo acá. 1 sobre Y por el diferencial de Y es igual a menos Q sobre P, diferencial de X. Como puedo separarlas, aseguro que todas las lineales de primer orden homogéneas pueden pensarse como una E2 a variables separables. Y pueden utilizar el método de E2 a variables separables, en la separación de variables justamente, para resolverla. Bien, acá integran, y pueden continuar, digamos, con el análisis como veníamos haciendo antes. Ahora, hasta ahora no hay nada nuevo.
¿Cómo hacemos para resolver aquellas que no son homogéneas? Hay algunas que sí vamos a poder separar variables, pero son las menos. En general, no, si acá esta R no es 0, sino es otro término distinto, no vamos a poder separar variables. Entonces, ¿cómo hacemos en esos casos para resolverlas? Bien, entonces, para llegar a esta resolución, vamos a tener que hacer un método de cambio de variable. Vamos a tener que usar una estrategia matemática que es la de cambio de variables. ¿Bien? ¿Qué significa cambiar variables? Que a nuestra incógnita, lo que nosotros estamos buscando, bien que en nuestro caso es y, ¿no? Saber cuáles son las posibles funciones y que cumplan esa ecuación diferencial, la vamos a expresar de otra manera, de una manera que nos convenga. ¿Bien? ¿Cuál es? Eso, digamos, obviamente no es que es lógico que uno dice, ah, listo, la I lógicamente la tengo que expresar de esta manera. Eso se ha estudiado, es un resultado de investigación matemática, de cuál es la mejor manera, bla, 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 ¿bien? Esto es un caso particular de un método mucho más grande que no vamos a ver. Pero, en este caso se ha visto que el reemplazo, la sustitución más sencilla que nos permite llegar a este resultado es esta que tienen acá abajo. Es esa función incógnita, en vez de pensarla como una función i cualquiera, la piensan como el producto de 2. ¿Bien? Así de sencillo, ese es el cambio. Ahora, cuando ustedes ven esto, como no sé si les significa algo, es como, bueno, ok, sí, te creo, pero no sé muy bien qué me estás queriendo decir. El punto es el siguiente, imagínense que una solución particular de su EDO fue x al cubo, ¿no? Es una particular que, si yo acá la reemplazo, x al cubo, la derivo, reemplazo acá, hago toda esta operación, me das, para todo x me da r, o sea, vale esta igualdad, listo, es solución. ¿Bien? Ahora, ¿quiénes son, en este caso, u y b? Es decir, si esta es y, ¿bien? Que es x cubo, y yo sé que y la puedo pensar como la función u por la función b, ¿quiénes podrían ser u y b para este caso? ¿Qué me dicen? ¿Qué proponen ustedes? A ver. X al cuadrado y X. Bien. Esta es una posibilidad. Ustedes dicen, ah, listo. U es x cuadrado, b es x. Entonces, si yo encontré por separado quién es u y quién es b, las multiplico, x por x cuadrado, y me da x cubo. Bien, genial. ¿Es la única posibilidad? ¿Necesariamente u tiene que ser x cuadrado y b tiene que ser x? No. No. X al cubo por 1. Bien, otra posibilidad sería que u sea x al cubo y que b sea 1. Acá me faltó x. Entonces, para esta u y para esta b, que encontré por separado, las multiplico y también me da x cubo. Ahora ustedes me pueden decir, y bueno, pero quizás u es x y b es x cuadrado. O u es 1 y b es x cubo. Bien, también. O u es x cuarta y b es 1 sobre x. Bien. O u es x cubo por seno y b es 1 sobre seno. Entonces, al multiplicarla se cancelan y me queda x cubo. A lo que voy con esto es que para la misma i que estoy buscando, tengo infinitas combinaciones de u y b's, u's y b's, que al multiplicar me den esa i. Entonces eso a mí me permite ampliar un poco mi análisis. Bien, yo en vez de buscar un único caso, puedo encontrar infinitas combinaciones de u y b que al multiplicar me dan la i que estoy buscando. Ese es un poco el objetivo. Es, en vez de buscar directamente la i que estoy buscando, la planteo como un producto y voy a intentar encontrar esa u y esa b por separado de manera más sencillas, de modo que cuando encuentre las dos, las multiplique y encuentro la i. ¿Bien?
Ese es el método de cambio de variables. Y ahora vamos a ver cómo esta sustitución de I por U por B me va a simplificar la resolución, que no la puedo hacer de otra manera. Veamos. Lo que vamos a hacer acá es algo parecido que hicimos con variables separables. Del lado izquierdo de la pantalla tenemos acá la EDO, bien, fíjense que es la EDO lineal de primer orden no homogénea, como veníamos trabajando. Y del lado derecho van a tener un ejemplo, bien, que es el ejemplo que veníamos trabajando, que planteamos hace un rato, y lo vamos a ir resolviendo aplicando los pasos teóricos de la izquierda en un ejemplo a la derecha, para que vayan haciendo la comparación. Bien. Antes de empezar, lo que también aparecerá acá es lo que ustedes me dijeron. ¿Quiénes son las funciones P, Q y R para este ejemplo? La función P es la constante 1, la función Q es la constante menos 1, y la función R es X, en este caso, ¿no? Eso serían, para el caso particular, cuáles son los valores de las constantes P, Q y R. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer, como nos indica la metodología, es reemplazar I por U por B. Ese es el primer paso, es el paso que nos indica la metodología de resolución. Por ende, si yo I, si lo pienso como U por B, esta I que está acá, la voy a reemplazar por U por B. Pero tengo que reemplazar I' también, para que me desaparezca I, la variable I. ¿Cuánto vale I' si I vale U por B? Pregunto esto porque acá meten la pata muchas veces. Derivada de U por derivada de B. No, ojo con eso. Y quería que caigan ahí. Ya. Acá tenemos un producto, entonces la derivada tiene que ser la derivada de ese producto. Y recuerden que la derivada de un producto de funciones no es el producto de sus derivadas. ¿Bien? Teníamos que hacer la primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera por la segunda derivada. Bien, anótense ese paso. Ese paso muchas veces meten la pata, me ponen U' por B' y después le da cualquier cosa. Entonces, ahí, en este primer paso, lo que hice fue reemplazar I por U por B y I' por la derivada. Nada más. Simplemente reemplacé por lo que me indica la metodología. Lo mismo voy a hacer a la derecha. Fíjense, en vez de poner I' menos I, puse la derivada de I menos I igual a X. Por favor, si alguno de los pasos no entienden de dónde sale algo, activen el micrófono, escriban en el chat o algo, ¿sí? Porque si no, como siempre, es una bola de nieve. Entonces, ese es mi primer paso, la sustitución de I por U por B. Entonces, ahora ya mi objetivo es encontrar cuáles son todas las I's, ¿no? Es resolver la EDO. Ahora, cuando ya la reemplacé por U por B, mi objetivo se transforma. Ahora yo no quiero encontrar directamente I. Lo que voy a querer hacer ahora es encontrar quién es U y cuál es la B que le corresponde, o viceversa, quién es B y cuál es la U que le corresponde. Las encontraré por separado y después las multiplicaré para volver a I, ¿no? Esa sería la estrategia. Dividir el problema, en vez de encontrar I, encontrar U y B. Bueno, sigamos. Ahí lo que hice fue simplemente esta distributiva. Bien, como que tengo un producto y una suma, puedo hacer distributiva. P por U' por B más P por U por B'. Nada más difícil que una distributiva. Lo mismo acá, que acá ni siquiera tengo que hacerla. Ah, bueno. Acá ni siquiera tengo que hacerla, ya está, ¿no? Saco este paréntesis y listo. Siguiente paso. El siguiente paso es sacar factor común, bien, en esta expresión que tenemos ahí, saco como factor común del lado izquierdo una de las dos funciones incógnitas.
Pueden usar U o pueden usar B para sacar factor común. Es lo mismo, no hay ningún problema, pero tienen que hacerlo bien. Yo en este caso elegí sacar como factor común B corta. Entonces fíjense, si yo saco como factor común B corta, la B corta aparece como factor en este término no, porque está B', que no es lo mismo, y en este término. Entonces, entre esos dos términos saco factor común B. Me queda P por U' más Q por U. Y después, este tercer término que me quedó acá solito, queda ahí suelto. Veamos acá. Yo voy a sacar factor común B. Díganme, en los términos que aparece B serían este, acá no, y este. ¿A qué multiplico por B? Si saco factor común. U' menos U. U' menos. Y acá me queda el término suelto, ¿no? El que no tenía a B. ¿Bien? Ahí lo tienen hecho, escrito de una manera más coherente. Voy a borrar esto. Bien. Entonces, hasta acá, les diría que este es el 80% de la metodología. Así de sencillo. Bien, reemplazan I por U por B, I' por su derivada, y sacan factor común una de las dos funciones. Cualquiera. Ahora, ustedes recordarán que yo lo que les dije antes es que esta I, si yo la pienso como U por B, para la misma I puedo encontrar infinitas combinaciones de U y B. O sea, ¿se acuerdan que para x cubo podíamos pensarlo como x por x cuadrado, como x cuadrado por x, como 1 por x cubo? Bien, y teníamos infinitas posibilidades. Entonces, yo ahora lo que voy a hacer es, para simplificar mi análisis, es decir, bueno, de todas esas infinitas combinaciones, yo voy a tomar una que me convenga. ¿Cuál? Esta. Ya sé que cuando lo ven así dicen, ¿qué? ¿Qué significa eso? Lo primero que voy a imponer es esto. Que de todas las infinitas y posibles U que yo podría tomar, me voy a quedar con la que cumpla esta expresión. Que P por su derivada más Q por U me dé siempre 0. ¿Bien? Que fíjense que esto, lo que está acá del lado izquierdo, es esto, ¿no? Lo que está en el factor común. Entonces, yo U y B puedo tener infinitas. Acá, de esas infinitas, me quedo con una sola U. Digo, bueno, de todas esas infinitas solamente voy a buscar aquella U que cumpla esta condición. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si esta expresión a mí me da 0, encuentro esa U que hace que esta igualdad valga 0, todo este término se me anula, ¿no? Como P por U' más Q por U me da 0, cuando lo multiplico por B me va a seguir dando 0. O sea que todo este término no lo tengo en cuenta. Y toda esta ecuación diferencial se me resume a esto. A que P por esa U que encontré por la derivada de B me da R. ¿Bien? Entonces, es como si a esta expresión la divido en dos partes. La parte izquierda y la parte derecha. A la parte izquierda la simplifico pidiendo que este término se me anule. Y cuando encuentro la U que anula ese término, la uso acá para resolver esta segunda parte. Parece complejo, pero no lo es tanto. Fíjense lo siguiente. Esta primera expresión, la 1, ¿no? La de que pide que anule este término, este paréntesis, es una ecuación diferencial también. ¿Sí? Porque tengo mi incógnita U, que aparece sin derivar, derivada. ¿Cómo la podrían clasificar a esta ecuación diferencial? Si yo le diría, bueno, ¿qué características le encuentran? Es de orden 1. Es de orden 1. Bien. Fíjense que la derivada que aparece es una derivada primera, claro, mayor orden. ¿Qué más?
¿Es lineal y homogénea? Muy bien. Bien, es ordinaria primero, ¿sí? Es lineal, fíjense que tiene la misma estructura. P por la derivada más Q por la función sin derivar. Y es homogénea. Entonces, ¿cómo la voy a poder resolver? A variables separables. A variables separables. Como ya encontré una EDO lineal de primer orden a homogénea, perdón, puedo asegurar que la voy a poder resolver a variables separables, como vimos antes. Entonces, esta ya la sé resolver. Sé que, o sea, no solo la puedo plantear de esta manera y me simplifica la ecuación diferencial, sino que puedo asegurar de antemano que esta siempre la voy a poder resolver a variables separables. Y acá, cuando encuentren esa U, fíjense que esta segunda va a quedar P, que ya la conocen, por U, que la van a conocer, por B' es igual a R, que ya la conocen. Entonces, yo podría decir que B' es R sobre P por U. Toda esta expresión R sobre P por U, la voy a conocer. La única que no voy a conocer va a ser B. Entonces, esta la voy a poder resolver no solo a variables separables, sino por integración directa. Integro, integro. Y ya está. Bien. Entonces, fíjense que con la primera condición yo puedo encontrar U, y con la segunda condición, por mera integración, puedo encontrar B. Como ya encontré U y encontré B, multiplico y obtengo I. Y resolví mi ecuación diferencial. Bien. Veamos esto en un ejemplo. Voy a borrar todo y veamos esto en un ejemplo concreto. Bien, volvamos a este ejemplo. ¿Cuáles serían las dos ecuaciones diferenciales que tendría que plantear en este ejemplo? ¿Cuál es la primera? U' menos U igual a 0. Bien. Esta es la 1, ¿no? Es que el paréntesis que esté multiplicando B, o sea, lo que obtuve al sacar el factor común B, se anule. ¿Y cuál es la segunda? U por B igual a X. U por B' igual a X. Que esa U que obtenga al resolver esta ecuación diferencial, multiplicada por B' me tiene que dar X. Bien, entonces, luego de sustituir I por U por B y hacer toda esta distributiva y todo esto, lo que planteo es este sistema de dos ecuaciones diferenciales. Entonces, ¿cuál es la estrategia en definitiva para resolver las EDOs lineales de primer orden no homogéneas? Es transformar esta EDO que no sé resolver hasta ahora porque no es a variables separables, en un sistema de dos EDOs a variables separables. La complejidad radica en que en vez de resolver una, tengo que resolver dos. Pero la utilidad radica en que esta no la sé resolver y estas dos sí. Bien, entonces, listo, ya está. Me sirve. Bien, ahí lo tienen escrito. Voy a borrar esto, así no es todo un desastre. Bien, entonces, ahora, ya está. Hasta ahí es la aplicación del método. Eso es lo nuevo. ¿Bien? Hasta ahí es lo que tienen que hacer. Reemplazar I por U por B, la derivada por la derivada de U por B, y sacar, o sea, dividir esa expresión en dos. El paréntesis del factor común igualado a 0, por un lado, y todo lo que queda por el otro. Ahí termina el método. El resto es simplemente resolverlas. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es resolver 1, que como es una lineal homogénea de primer orden, ¿bien? Ya dijimos que lo podemos resolver a variables separables. Bien, fíjense, acá en vez de U' puse derivada de U con respecto a X, y puedo hacer la separación de variables como hicimos antes. Todas las U por un lado y todas las X por el otro. Resolver y eso me va a dar U. Bien. Hagámoslo. Acá lo que tenemos que resolver es esto. U' menos U igual a 0. Lo vamos a hacer muy rápidamente. Primer paso, entonces, dijimos, para resolver esto por variables separables, ¿cuál era?
el du sea du sobre dx. Bien. Du sobre dx, en vez de la derivada, lo escribimos así. Bien. Todo suyo. Díganme cómo separarían ahí las variables. Sabemos que se puede, ¿eh? Ya sabemos que es como una lineal homogénea de primer orden, es a variables separables. Eso lo sabemos por teoría. Así que tenemos que lograrlo. ¿Qué harían? Pasar sumando el menos u. Bien. Yo hago, ¿eh? Ustedes me dicen, yo hago. Pasar el u abajo, el de x al otro lado. Bien. Me quedaría 1 sobre u de u igual a dx. Ahora, ¿qué hago? Uno puede ser 0 ahora. Bien. 1 puede ser 0. Y después integramos. Y ahora integro. Integro, integro. Integral de 1 sobre u me da logaritmo del valor absoluto de u. Integral de 1 me da x. Acá, fíjense que como yo para obtener y tengo que multiplicar u por b, necesariamente voy a tener que despejar u. Vean, acá encontramos una solución implícita que no nos sirve, necesitamos explicitar. Bien, acá aparece la primera cuestión que quiero charlar con ustedes, que es la constante. O sea, acá aparecería un más c, ¿no? Por la constante de integración. Ahora, si yo quiero encontrar la solución general de esta EDO que me plantearon acá, ¿cuántas constantes voy a tener que encontrar? Va a tener que existir en esa solución general. Una. Una, ¿bien? Porque es de primer orden. Entonces, cuando resuelva esta EDO, me va a aparecer una constante. Y cuando resuelva esta, me va a aparecer otra, porque acá voy a tener una EDO de primer orden y otra. Entonces me van a aparecer dos constantes, que para mí es más de lo que estoy esperando. Yo necesito una. Entonces, en general, para simplificar, lo que uno hace es, la primera no la tiene en cuenta. ¿Bien? Es decir, en esta resolución de esta EDO, no busco una solución general, busco una particular. ¿Bien? En esta primera, en el 1, uno busca una posible U de las infinitas que hay, ¿bien? De las infinitas que pueden resolver, que pueden verificar esta igualdad, no me complico la vida, busco una sola. Entonces por eso acá no puse el más C. ¿Bien? Integro, no pongo el más C y directamente a partir de esta expresión despejo U. Si hago eso, fíjense que acá lo que obtendría sería, tengo que hacer exponencial de los dos lados, o sea, queda e elevado a la esto igual a e elevado a la x. Y logaritmo dijimos que se podían, entre comillas, cancelar, es decir, tenían resultados inversos, entonces al componer sus efectos se oponían entre sí, por lo tanto me queda valor absoluto de u, y del lado derecho me queda e a la x. Y acá encuentro una posible u, que es e a la x. Fíjense que acá se me simplificó un montón el análisis algebraico porque yo no estoy buscando todas las posibles u. Yo quiero encontrar una, cualquiera. Entonces, de todas estas, la más sencilla que encontré es e a la x.
Obviamente que acá ustedes podrían haber tomado el opuesto de e a la x y también vale. Acá tendrían que haber puesto un más c, entonces e a la x más 3 también vale. Pero no me interesa complicarme la vida. Simplemente elijo una de las infinitas posibilidades. ¿Bien? Lo importante es encontrar una u que verifique la ecuación diferencial. Esta u verifica esa ecuación diferencial y fíjense que a la vista está que sí. La derivada de u, que también es e a la x, menos u, que es e a la x, me da siempre 0. Listo. Encontré una u posible. Bien, eso lo tienen ahí. Voy a borrar todo esto. Entonces, siguiendo todo eso, haciendo variables separables, integrando, llegué a una posible u. Ahora, cuando yo ya encontré a esta u y dije, bueno, esta es u, ya ahí no tengo libertad absoluta. Ahora voy a tener que encontrar la b que le corresponde. ¿Bien? Dijimos antes, combinaciones de entre u y b hay infinitas, pero cuando ya delimitamos quién es u, entonces ahora no tengo infinitas posibilidades para b. B es una cierta b, que multiplicada por u me da la b que yo estoy buscando. Entonces, ahora tengo que encontrar cuál es la b que le corresponde a esa u que encontré recién, e a la x. Entonces, para eso, lo que tengo que hacer es resolver la segunda parte, esto. Acá tengo P, que ya la conozco, es dato. U, que la acabo de encontrar. Y ahora B', que la expreso como dB sobre dx. Y R, que es dato. Puedo separar variables, me queda todo lo que depende de x de un lado y lo que depende de b del otro. Integro y voy a obtener P. Hagámoslo para nuestro ejemplo. Ya sabemos que U es e a la x. Entonces, en este caso, voy a expresar eso de una manera sencilla. U es e a la x. Bien, lo saqué de acá. B' es la derivada de mi incógnita. Y eso me tiene que dar igual a x. Esto yo sé que es a variables separables también. Bien, ¿cómo haría? Otra vez, ya que estaba, practicamos variables separables. ¿Cuál es el primer paso para resolver esa EDO? Reemplazo por el diferencial. Reemplazo por diferenciales. ¿Cómo queda la separación de variables? Del lado izquierdo, ¿qué me queda? El dB solo. Y del lado derecho me va a quedar x sobre e a la x. Bien, e a la x está multiplicando, pasa dividiendo. Dx, que pasa multiplicando. Integro, integro. Bien, y listo. Acá sí, como estoy en el segundo caso, me va a aparecer en esta integración una constante, me va a aparecer una c, y esa sí la pongo, porque es la constante indeterminada que necesito para mi solución general. Bien, como no la puse en el primero para simplificarme la vida, en el segundo es necesario ponerla para que aparezca. Bien. Si ustedes resuelven esa, voy a borrar todo, acá escrito tiene lo mismo que acabo de hacer, les queda esto, resuelven, de este lado queda b, de este lado si integran, les da esta expresión, así de linda como se ve, más c. Y esta c ahora sí es importante que aparezca, para que aparezca una constante indeterminada en mi solución general. Necesito una, porque es una EDO de primer orden. Bien. ¿Y ahora? ¿Qué paso sigue? Multiplicar esos dos resultados. Punto. Ya encontré U y la B que le corresponde. Y yo había dicho que, bien, y, o sea, mi función, mi incógnita de mi ecuación diferencial,
es simplemente el producto entre esas dos, entre U y B. Bien, que es lo que tienen escrito ahí, ¿no? La I, en definitiva, que yo estoy buscando, es el producto de U y B. Vamos a escribirlo acá abajo. Entonces, díctenme ustedes. I es igual a ¿qué? Para este ejemplo. E a la X. Ujú. Por menos E a la menos X. Ok, yo escribo textualmente, lo que van diciendo. Por X más 1, entre paréntesis, más C. ¿Todos de acuerdo? Sí, también lo puedo escribir E a la X sobre E a la X. Ok. Bueno, ojo con esto. Y présteme mucha atención con esto, porque acá es donde meten mucho la pata. Ustedes, esto es lo que me dijeron, o sea, pusieron U por B. Ahora, si esto está escrito así, fíjense que yo lo podría dividir en términos de esta manera. Bien, acá tengo esto por esto, más C. Bien. Pero eso es incorrecto, no es lo mismo que U por B, en este caso. Porque si yo hago U por B, estoy multiplicando E a la X por B. O sea, toda B queda multiplicada por E a la X. En cambio, si yo lo escribo así, esta E a la X estaría multiplicando solo a este primer término y a la C no. Entonces, ojo acá, porque en este paso que parece el más tonto de todos, que es multiplicar los dos resultados, los paréntesis son fundamentales. Acá el I es U, que es de la X, por B. ¿De acuerdo? Entonces, al hacerlo de esta manera, yo sí puedo distribuir ahora, si quiero. Lo pueden dejar así, ya está. Esa es I. Si lo quieren simplificar por algún motivo, pueden, pero tienen que distribuir. Entonces esto le va a quedar E a la X por E a la menos X, menos E a la menos X, de hecho, por X más 1, más C por E a la X. Bien, o sea, hago esto por esto, más C por E a la X. Ojo con eso. Esta parte la pueden simplificar, porque E a la X por E a la menos X se cancelan los exponentes, o sea, se suman los exponentes, me da E a la 0, o sea, 1, y esto en definitiva me queda menos X más 1. Repito, esto no hace falta hacerlo, lo estoy haciendo porque ya que está, lo estamos haciendo, pero no, con multiplicar U por B, ya está. Pero ojo con esa multiplicación, porque muchas veces la hacen mal, o sea, la escriben mal, sin los paréntesis adecuados, y eso les genera caos. Entonces, acá recién obtuvimos una expresión adecuada para I. ¿Es la solución general para esta EDO? Sí. ¿Cómo saben? Primero, La C. porque es solución, ¿no? O sea, si yo esto lo reemplazo acá, mejor dicho acá, pongo I acá, lo derivo, reemplazo la derivada, van a ver que hacen la cuenta y les va a dar X. Eso lo pueden hacer si quieren de tarea para que lo vean, que es solución. Pero ¿cómo pueden justificarme que es general? No es porque aparece tantas constantes como el número de orden. Perfecto. Simplemente por eso. Aparecen tantas constantes como el orden de la EDO. Indeterminadas, ¿no? Es una EDO de orden 1, necesito una constante indeterminada, y ahí está. Es esa C, que puede ser cualquier valor real, ¿no? Entonces, ahí resolví mi EDO.
Cuando ven esto, yo sé que, y miren lo que es la pantalla en este momento, ¿no? Es una explosión de letras, pero lo que quiero que se lleven es que este método de resolución, aunque es largo, lleva un poco de tiempo, es bastante simple en lo que plantea. El único paso, hay dos pasos que son raros. El primero es reemplazar I por U por B. Eso es simplemente lo que plantea el método. Ahí no hay mucha justificación. Surge de un resultado de investigación, ¿no? Eso es lo que me tienen que creer, en parte. Ahí hacen el reemplazo, I por U por B, I' por su derivada, y este es el segundo paso, que es la estrategia o el truco matemático. De todas las posibles U, buscar la que anulan este paréntesis, que me simplifica la vida, y que yo sé que además eso lo voy a poder resolver, porque siempre va a ser a variables separables, y después buscar la B que le corresponde a esa U, resolviendo esta pequeña ecuacióncita ahí chiquitita. Resuelven las dos E2, que son las dos variables separables, y multiplican correctamente, usando bien los paréntesis, para encontrar la solución general. Como necesitamos una sola constante indeterminada, la vamos a poner al final, cuando encontremos B, y no cuando encontremos U, para simplificarnos el trabajo. Bien, todo lo que es este método. Ahí tienen el resultado. Esto. Ahí tienen lo que es el resultado final. Y ahí tienen la familia de soluciones. ¿Bien? De hecho, si hacen con esta F que encontramos recién, hacemos lo mismo que al principio, la X, la Y, y lo sumamos y vemos su derivada, en estos 4 puntos van a ver que son idénticas. ¿Bien? Y también esto vale para cualquier X, ¿no? Repito, las tablas de valores son limitadas. Y de hecho, si las grafican algunas de estas posibles soluciones, o sea, grafican la familia de soluciones, miren qué bonitas que son. Estas son todas curvas que pertenecen a la misma familia, que tienen un comportamiento similar, ¿bien? Como esperábamos. ¿Se acuerdan que dijimos que la familia de soluciones todas son parecidas entre sí? Bueno, ahí las tienen graficadas. Bien. Entonces, hasta ahora hemos visto, para resolver E2 de primer orden, diferentes metodologías. Vimos que algunas con solo integral ya están, que son las que son resolubles por integración directa. Vimos otras que si las llevábamos a la estructura de pensar la derivada como el producto de una función de X con una función de Y, eran a variables separables y las podíamos resolver. Y después vimos ahora otras que son lineales de primer orden, que algunas podíamos pensarlas a variables separables si eran homogéneas, y otras no, pero teníamos esta metodología reemplazando I por U por B, hallando U por B por separado y después multiplicando, que nos permitía resolverlo. Ahí tienen planteada, por ejemplo, otra E2, ¿bien? Donde H es mi incógnita. Fíjense que es una ecuación diferencial ordinaria, H es una H de X, de primer orden. ¿Sí? Aparece solo la función sin derivar y la derivada primera. No hay derivadas de mayor orden. Si yo agarro esta EDO de primer orden, intento resolver por variables separables, es decir, reemplazo h' por el cociente de diferenciales e intento separar variables, van a ver que no lo van a poder hacer. Bien, inténtenlo si quieren. Ahí tienen como algunas técnicas. Bien, pasé esta h dividiendo para allá, después esta x restando. Esta h no la puedo pasar dividiendo ahora porque tengo este menos. Bien, van a ver que, aunque hagan diferentes estrategias, no van a poder separar variables. Así que no la puedo resolver a variables separables. Por otro lado, si yo a esto distribuyo esta suma con este producto, me queda h por h' más h por x igual a 3x cubo. ¿Esta es una estructura lineal? Como vimos antes. ¿Llegué a una estructura lineal? No. ¿Por qué no? ¿Dónde ven que no tengo la estructura lineal ahí? Porque debería tener algo que dependa solo de X o una constante. O sea, una función que dependa de X o una constante multiplicando a la H'. Bien, perfecto. Y acá no lo tiene. ¿Quién está multiplicando H'? H. H, ¿no? O sea,
Para que sea lineal tendríamos que tener la función sin derivar multiplicada por una función constante, que eso está bien. Constante, repito, constante significa que no dependa de la incógnita, ¿no? Eso está bien. Y tendríamos que tener la derivada multiplicada por una constante. Y acá, no. Está multiplicada por h, que es la incógnita. O sea, no es posible. ¿Bien? De hecho, si intentan sacar factor común y hacer otras estrategias algebraicas, nunca van a llegar, bien, ahí tienen delirios matemáticos, nunca van a llegar a poder ordenar esto a una estructura lineal. O sea, h por q más h' por p igual a r, no van a llegar nunca. Bien. ¿Eso significa que esta EDO no tiene soluciones? O sea, es una EDO que no existe ninguna h, entonces, que si yo reemplazo acá y derivo y todo, esta igualdad valga. Esa es mi conclusión. ¿O cuál sería la conclusión, mejor dicho? O sea, Bueno, sería como que no no se conocemos puede un hacer método para el resolverlo. método. Bien, perfecto. Y ojo con eso porque a veces nos dicen cualquier cosa. Bien. Una cosa es que existan metodologías de resolución. Bien. Otra cosa, que sea resoluble. Entonces, nosotros con las que sabemos, con las que conocemos, con separación de variables o con las estructuras lineales, no vamos a poder resolverlo. No vamos a tener una metodología sencilla para poder aplicar una serie de pasos y llegar a quiénes son esas h's. ¿Bien? Eso no significa que no existan soluciones, solo que nosotros no podemos hacerlo. ¿Bien? De hecho, por ejemplo, si acá usamos h como x cuadrado y su derivada, 2x, y la reemplazamos ahí, van a ver que, vale, encontramos una solución particular de esa EDO. El punto es que no tenemos una metodología para llegar a encontrar todas esas soluciones. Esa fue por prueba y error, pero no, quizás seguramente sabemos que tiene infinitas más, solamente que no sabemos cuáles son, qué estructura tienen. Bien. Entonces, en definitiva, dentro de las EDOs vamos a tener las de primer orden, bien, que son una subclasificación. Hay EDOs que no son de primer orden. Bien. Pero si trabajamos con las de primer orden, algunas las vamos a poder resolver por variables separables, algunas las vamos a poder resolver por la forma lineal que vimos recién. Hay un solapamiento, porque hay algunas, ¿se acuerdan? Que podemos pensarla como lineal o por variables separables. Algunas solo por variables separables, algunas solo lineales. Y estas que están acá son EDOs de primer orden, ¿bien? Pero que no la podemos resolver por alguno de esos dos métodos. Para que vean que tenemos un montón de posibilidades. Obviamente que cuando les pidamos que resuelvan, les vamos a dar alguna que están en alguna de estas categorías, por supuesto, si no, no van a poder hacerlo. ¿Bien? Fíjense que estos eran los ejemplos que vimos al principio, ¿se acuerdan? Entonces, acá, tanto este ejemplo como este ejemplo, hasta ahora, este lo analizamos y lo resolvimos, porque era resoluble por integración. Este todavía no sabemos resolverlas porque es una EDO de orden 2, y esas todavía no las vimos. Mientras que este es una EDO de orden 1, ¿bien? Y que es a variables separables. ¿Sí? De hecho, lo van a ver en práctica seguro en las tareas de aula. Se puede resolver bastante sencillamente y es un modelo bastante potente que lo van a analizar mucho porque se usa tanto en biología como en otras ciencias. ¿Bien? Pero ya fíjense que de las tres que planteamos, 2 sabemos resolverlas. Bien. Y para hacer un breve como un resumen y un acomodamiento de dónde estamos, vamos a separar a las EDOs de primer orden y las de orden n. Ya analizamos todo lo que sabemos de primer orden, ya lo saben. Algunas la pueden hacer por resolución directa, otras por variables separables, otras por estructura lineal, y hay otras que no saben resolver. Punto. Lo que vamos a empezar a ver el viernes son las de orden n, es decir, aquellas que tienen un orden mayor a 1, 2, 3, 4. Todas esas tienen estructuras o formas similares de resolución. Por ende, lo que vamos a hacer es trabajar con las de segundo orden, como un ejemplo. Todo lo que veamos va a ser aplicable para órdenes mayores a 2.
O sea, si tenemos una de orden 7, también lo vamos a poder resolver de la misma manera. Pero, para no complicarnos la vida desde el álgebra, vamos a tomar como el ejemplo más sencillo de trabajo el más fácil, que es de orden 2. Es decir, que aparezca como máximo la derivada segunda. Todo lo que veamos también vale para las de primer orden. Solamente que las de primer orden tienen otras metodologías más sencillas para resolverse, entonces no tienen sentido. Vamos a trabajar como ejemplo paradigmático para orden n con las de segundo orden. Y las de orden mayor a 2, todo se puede extrapolar, obviamente, todo se puede pensar para un mayor orden, pero no lo vamos a trabajar específicamente ni en teoría ni en práctica. ¿Bien? Pero eso es futuro. Lo vamos a empezar a ver el viernes. Hasta ahora, solamente, y ya tienen toda la información para resolver E2 de orden 1. ¿De acuerdo? Bueno, los dejo tranquilos. Chao, profe, nos vemos.